Estudios bíblicos, principios de vida, contenidos en la palabra de Dios. Lección 3. El propósito de la Biblia. El apóstol Pablo hizo la siguiente afirmación: todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos finales. En su palabra, Dios comunicó a los seres humanos el conocimiento necesario para la salvación. Las Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Constituyen la regla del carácter, nos revelan doctrinas y son la piedra de toque de la experiencia religiosa. Pregunta 1. ¿Qué dice la Biblia acerca de los juicios y camino de Dios? Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Es imposible para el ser humano comprender la grandiosidad del pensamiento y la voluntad de Dios. Sin embargo, nos habló por medio de su palabra. Siguiente pregunta. ¿Por medio de quiénes revela Dios sus secretos al ser humano? Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, a fin de que cumplamos todas las palabras de la ley. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Es decir, los profetas de Dios fueron los encargados de dar a conocer al ser humano los secretos revelados de Dios. Pregunta 3. ¿Qué se nos dice que hagamos? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. El uso correcto de la palabra de Dios lleva grandes bendiciones a la vida de todos aquellos que se acercan con humildad para aprender de ella. Pregunta 4. ¿Podemos tener confianza en el conocimiento que recibimos por medio de la Biblia? El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. No hay doctrina segura si no está de acuerdo con la palabra de Dios. Es la única verdad que nos puede conducir a la salvación. Es la única regla de toda doctrina y de toda vida, y nunca puede fallar o engañarnos. Pregunta 5. ¿Cómo nos ayuda la Biblia? Escribió el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y el apóstol Pedro, por su parte, registró lo siguiente: al contrario, santificad al Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. En el Antiguo Testamento el profeta Habacuc también escribió: con todo, yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. La Biblia es como una lámpara que nos guía por el sendero de la vida, nos ayuda a dar razón de la esperanza que tenemos y nos proporciona felicidad plena. Pregunta 6. ¿Qué puede hacer la palabra de Dios? La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Solamente el Evangelio de la gracia de Dios puede elevar el alma. La contemplación del amor de Dios manifestado en su Hijo conmoverá el corazón y despertará las facultades del alma como ninguna otra puede hacerlo. Cristo vino para crear de nuevo en el ser humano la imagen de Dios, y cualquiera que aleje a las personas de Cristo, las aleja de la fuente del verdadero desarrollo. Los despoja de la esperanza, el propósito y la gloria de la vida. Pregunta 7. ¿De quién escribieron Moisés y los profetas? Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien escribieron Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús,
hijo de José, de Nazaret. Cristo, el Mesías, es el centro del mensaje del Antiguo Testamento. Estudiemos su mensaje para conocer a nuestro Salvador. Otra pregunta más. ¿De quién testifican las Escrituras? Dijo Jesús: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Acabamos de leer una afirmación muy radical de parte de Jesús. La Biblia es la única que nos puede brindar el conocimiento pleno y completo acerca de su persona. Pregunta 9. ¿Dónde se revela por primera vez en la Biblia la promesa de un Redentor? Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. Inmediatamente después del ingreso del pecado, Dios no dejó a nuestros primeros padres en la desesperación del pecado. No los dejó sin esperanza. Les prometió un Redentor. Siguiente pregunta. ¿En qué profecía se predice de un modo conmovedor la vida, los sufrimientos y la muerte de Cristo? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz, cayó sobre él el castigo, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aproximadamente 740 años antes de Cristo, el profeta Isaías ya había escrito el Evangelio en el Antiguo Testamento. Haríamos bien en repasar periódicamente esta profecía para no olvidar cuánto costó nuestra salvación. Siguiente pregunta. ¿Cómo deberíamos considerar las palabras de Cristo? Jesús les respondió: yo soy el pan de la vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Solo cuando la palabra de Dios se convierta en una parte de nosotros mismos, las palabras de Jesús se harán realidad en nuestras vidas. Última pregunta. ¿Cuál sería el resultado de las palabras que habló Cristo? Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. El deseo del Padre era que las personas creyeran en Cristo, a quien había enviado al mundo. Solo así se podían salvar en el pasado y podrán hacerlo en el presente. Jesús advirtió que solo los que lo aceptan a Él como el Hijo de Dios y como Salvador del mundo serían salvados. La vida eterna que promete no es algo imaginario o una ilusión. Es una verdad trascendente e inmutable. Dale un lugar a Dios en tu corazón para que la Biblia comience a cumplir su propósito en tu vida. Hasta aquí llegamos en este estudio. No te olvides de suscribirte a Teología al Día y compartir este video con otras personas que desean estudiar la Biblia. La siguiente lección será el poder de la palabra de Dios. Hasta pronto, Dios te bendiga.